Bienvenidos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González y su gran equipo de colaboradores. Quédate en la señal de Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Atención a todos nuestros oyentes. Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo. Radio Corver evoluciona. Deja la radio online y se transforma en Radio Corver TV. Más contenido, más sorpresas, más información y todo lo que te gusta. Ahora en Facebook y YouTube nos encontrarás con videos, entrevistas, transmisiones en vivo y mucho más. No te quedes fuera de la nueva era. Sigue a Radio Corver TV y únete a nuestra comunidad. Te esperamos con la mejor energía. Sigue con nosotros, porque Radio Corver sigue activo. Ahora, en Radio Corver TV. Radio Corver TV. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos del programa Ecología, Cultura y Algo Más? Es un gusto saludarlos. Soy Jorge Vélez y les agradezco que nos estén sintonizando. El día de hoy tenemos una entrega más para ustedes, una entrevista muy interesante en relación a los arrecifes, sobre todo a los arrecifes en las costas veracruzanas, que bueno, de una u otra manera, al pasar el tiempo, pues hay degradación y muerte de muchos arrecifes. Y también vamos a platicar así también un poco de lo que es los manglares, sus servicios que nos prestan los manglares. Pero para esto tengo un invitado de lujo, un amigo, el biólogo Ramón Martínez. Ramón, que lo vamos a poner en imagen para que ustedes lo conozcan también. Él está realizando trabajos allá en el puerto de Veracruz. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Ya estás en imagen. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Bienvenido al programa de Ecología, Cultura y Algo Más. Vamos a leer un poquito de las actividades de Ramón. Ramón Martínez. Ramón estudió en el Tecnológico de Boca del Río y por supuesto que en el año 2008 inició la restauración de arrecifes de Oceanus AC en la asociación civil. Iniciaron en el 2008 la restauración. Y en el 2022 trabaja en el programa de restauración de 3 arrecifes del sistema arrecifal de Veracruz. Bueno, también actualmente en un sitio en la isla Lobos, allá en el municipio de Tuxpan, Veracruz, también tienen trabajo realizado. De hecho, están trabajando también por allá. Y bueno, también queremos comentarles que esta asociación civil Oceanus es fundada por los maestros en ciencia Gabriel Nava y Miguel García, ellos con sede en Quintana Roo. Pues no sé si estuvo correcto, mi estimado biólogo, bienvenido y muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu trabajo profesional en este ámbito de los arrecifes veracruzanos y sobre todo sabedores de que las circunstancias que están viviendo, sobre todo sabedores de que muchos arrecifes pues están pagando las consecuencias de la contaminación realizada por el hombre, porque no podemos decirle ni echarle la culpa a otro elemento más que el hombre. Así es que, bienvenido, ¿cómo estás, Ramón? Gusto saludarte, ya estás en imagen. Hola, Jorge, mucho gusto y muchas gracias por el espacio, muchas gracias por esta oportunidad de poder hablar de estos maravillosos ecosistemas que son los arrecifes. Efectivamente, como dijiste, colaboramos con una AC que se llama Oceanus, fundada por Gabriela Nava, es Gabriela, la máster en ciencias Gabriela Nava. Y Gabriela Nava, sí. Gabriela Nava, así es, y Miguel García. Sí. Y pues bueno, como bien lo mencionaste, esta asociación civil que nace por ahí del 2006 aproximadamente y que a partir del 2008 empieza a hacer este programa de restauración de arrecifes de coral
el cual inicia justamente aquí en el puerto de Veracruz. Ellos residen en Chetumal, sin embargo, el programa tal cual inicia aquí en Veracruz. En aquel entonces, bueno, algunos compañeros biólogos también, como el biólogo Israel, que creo que también tienes por ahí el gusto de conocer, el biólogo Marcos, el biólogo Omar, algunos otros compañeros, iniciamos en este programa con los maestros Gabriela y Miguel. Y bueno, este programa había estado de manera intermitente, habíamos estado trabajando con ellos, dado que, bueno, esta AC, como lo mencionan, no es una AC sin fines de lucro y pues prácticamente se maneja con todo lo que sean aportaciones y donaciones. Entonces, a partir de 2022, afortunadamente, por ahí una empresa para hacer sus labores ambientales nos contrata para hacer este trabajo de restauración en estos 3 sitios, que son la Negada de Adentro, el arrecife Pájaros y el arrecife Rizo, que después se cambia al arrecife Sargazo, y ahorita vamos a platicar también de esa condición que pasó a partir de 2023. Y también colocamos una serie de viveros en el arrecife, en la isla Lobos, Tuxpan, en el arrecife de la isla Lobos, Tuxpan. Y bueno, ya estamos trabajando desde 2022. Afortunadamente ha sido un arduo trabajo en el cual hemos tenido muy buenos resultados y bueno, seguimos trabajando en pro de nuestros arrecifes veracruzanos, que como muchas veces lo decimos, tenemos aquí enfrente, nos brindan una cantidad enorme de servicios ambientales, ecosistémicos, paisajísticos, y la gente luego no los conoce o no sabe, ¿no?, que tenemos aquí enfrente estos arrecifes, o que a veces saben que hay arrecifes, pero no saben qué es un coral, o no saben de qué está precisamente compuesto este arrecife, ¿no? Entonces, gracias por el espacio para poder hablar un poquito más acerca de este tema. Por favor, y que nos quites un poco la ignorancia, porque muchas veces, pues nosotros que no vivimos en zonas costeras, o mucha gente que llega a los lugares costeros donde pues existen arrecifes, pues como turistas desconocemos el gran servicio que nos dan los arrecifes, pero además nuestra actitud muchas veces genera un daño irreparable para los arrecifes, con algunas cuestiones, y también no podemos dejar de mencionar los elementos de transporte marino, los elementos de la contaminación que llegan por los cauces a desaguar en el mar. Todo eso pues genera un sinfín de elementos que de una u otra manera a ustedes como profesionales y científicos pues es momento de que nos lo comenten, y para eso precisamente está este programa de Ecología, Cultura y Algo Más. Bien, si te parece, iniciamos con la charla directa, nos vamos sin más preámbulos. Claro, quisiera yo preguntarte la problemática. Vamos a comentarle a nuestra audiencia que vamos a estar subiendo una serie de videos. Hay algunos, pues los dejamos con audio, pero también va a ser muy importante la explicación que nos va a estar comentando nuestro amigo el biólogo Ramón en relación al tema y en relación a las preguntas que vamos a realizarle. ¿Le parece bien, mi estimado biólogo? Claro que sí, me parece perfecto, Jorge. Como primer punto, yo quisiera preguntarte la problemática de los arrecifes que están desapareciendo, por supuesto, como ya lo mencionamos, y con ello, por supuesto, también los servicios ambientales que nos proporcionan. Afecta la economía costera, y bueno, de una u otra manera quisiéramos que iniciáramos esta charla contigo, esta entrevista, para que nos pudieras comentar sobre estos rubros que ya hemos tocado. Por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada, pues el ecosistema del arrecife, porque es tal cual un ecosistema, muchas veces la manera práctica que utilizamos para poder o para explicarlo y que la gente lo pueda entender los llamamos o los consideramos como si fueran las selvas marinas, ¿no? Nosotros sabemos que en una selva hay una gran cantidad de elementos, tanto animales como vegetales, insectos y algunos otros tipos de organismos, ¿no? Lo mismo pasa en un arrecife. Hay una gran cantidad de animales, hay una gran cantidad de organismos que en conjunto brindan servicios a la naturaleza, ¿no? En los arrecifes podemos encontrar una gran cantidad de invertebrados, de peces, de reptiles incluso, como son las tortugas, y plantas o algas. Entonces tenemos muchos organismos que convergen en este mismo ecosistema y que trabajan de manera ensamblada, ¿no?
Sí. Los riesgos, como bien lo mencionabas, es que estos arrecifes, estos ecosistemas, contienen especies muy delicadas. Por ejemplo, los corales, los arrecifes de coral que prácticamente tienen o contienen o han sido formados por estos corales, los cuales en su crecimiento, al ir avanzando y al ir generando asentamientos de carbonato de calcio, van haciendo que estos vayan subiendo, vayan creciendo. Sí. En el caso, por ejemplo, de Veracruz, tenemos el tipo de arrecifes de plataforma. Esto es, aquellos que crecen de manera trapezoidal, que han ido por acumulación de elementos calcáreos como lo son las conchas, los caracoles, que a veces, y tenemos por ahí también ese luego detalle que la gente piensa que se puede llevar que la conchita, que el caracolito, porque a lo mejor dicen no hay una afectación mayor, ¿no? Pero cuando vemos que todos estos forman parte esencial o estructural de este ecosistema, nos damos cuenta de la importancia que tienen, porque es importante no llevárselo, ¿no? Porque muchas veces suele pasar que la gente se los lleva y finalmente esto que se lleva como un recuerdito, el día que no lo quieren, pues prácticamente no regresa al sitio donde estaba, ¿no? Regularmente pues, se va a la basura. Entonces, es importante por eso que conservemos y que sepamos respetar todos los elementos que están dentro de lo que es un arrecife, ¿no? Entonces, como te decía, estos cuando se forman, crecen y bueno, van asentándose diferentes tipos de organismos sésiles, organismos que no se mueven, sí. Como pueden ser, digo, desde los corales, las algas, algunas anémonas, algún tipo de invertebrados, gusanos, poliquetos. Hay una gran cantidad de organismos que empiezan a formarse o a asentarse en este arrecife, ¿no? Ahora, ¿cuál es una de las ventajas que nos proporcionan a nosotros, sobre todo aquí en específico en Veracruz? Vamos aquí a lo local. Sí. Tenemos el sistema arrecifal veracruzano justamente enfrente del puerto de Veracruz, lo cual nos protege y nos da una gran ventaja a la hora de tener eventos climáticos, eso que conocemos como nortes, que son los vientos intensos que vienen del norte en temporadas justamente de nortes violentos o de huracanes. Eso nos protegen, ya que al tener la zona arrecifal frente al puerto de Veracruz, nos ayuda a que no golpeen tan intensamente estos vientos, ¿no? Y por eso se puede desarrollar la zona conurbada Veracruz-Boca del Río justamente enfrente de nuestras costas, ¿no? Porque de lo contrario tendríamos vientos que podrían generar afectaciones, por lo cual no se podría hacer todo este desarrollo o no hacerlo de la manera en la que se ha hecho. Además de que estos ecosistemas nos proporcionan una gran cantidad de oxígeno. Una gran parte del oxígeno que se produce o que respiramos se produce prácticamente en el océano. Entre el 70 y el 80% se produce o proviene del océano. Digo, es importante cuidar también bosques, selvas, árboles, pero también estos importantes organismos que tenemos en los océanos. Además, que como bien lo decías, generan o son una fuente de ingresos para la economía de la gente local. Mucha gente se ve beneficiado de estos. Obviamente hay su normatividad, están las leyes ambientales, los tiempos de veda para respetar ciertos organismos, pero estos nos benefician ya que muchos de esos organismos, tanto peces como invertebrados, como moluscos, como crustáceos, se reproducen, se refugian y se reproducen dentro del arrecife para después salir a realizar sus actividades normales o poder seguir con su ciclo fuera de esto, ¿no? Y allí es cuando hay el aprovechamiento de la comunidad local o de la comunidad pesquera, ¿no? Sí. Además de que, bueno, en la parte turística nos brindan un paisaje que, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de bucear, y me platicas un momento que también has por ahí buceado, sabemos o conocemos, ¿no?, de esta gran maravilla que es el escenario o el paisaje del arrecife, cuando puedes bajar y ver los colores, ver toda la cantidad de formas que hay allá abajo, eso da una gran ventaja a la parte turística, ¿no? Las tiendas de buceo, las tiendas los prestadores de servicio turístico que pueden llevar a la gente a hacer snorkel o hacer recorridos en estas áreas para que conozcan y para que vean este hermoso lugar, este hermoso paisaje que tenemos aquí frente al puerto de Veracruz. Entonces, como te decía, hay una gran cantidad de beneficios y por eso es también muy importante el poder cuidar estos organismos, poder tener la conciencia sobre todo, y gracias por estos espacios que nos permiten extender esta información a las personas para que puedan justamente generar una mejor conciencia o empiecen a conocer un poquito más de estos ambientes para que, bueno, tengamos más cuidado sobre nuestras actividades dentro de ellos. Qué interesante toda esta información que nos estás dando, biólogo. La verdad que yo creo que hay muchas cosas que pues a veces uno desconoce, y sobre todo me queda muy claro el tema del servicio que nos prestan
estos arrecifes. Y nuestro litoral veracruzano es muy rico en arrecifes. Es muy interesante todo esto. ¿Hasta qué porcentaje se tiene no sé si tengas esa estadística de enfermedad en los arrecifes, más o menos, o que se hayan ya perdido, que ya no tienen, porque pues ya una vez enfermos, ya creo que ya no tienen solución para alguna cura, para que se tienen que quitar y poner nuevos, ¿no? Es muy dinámico, el arrecife es un ecosistema muy dinámico. En algunas ocasiones hay algunos organismos que sí logran recuperarse de enfermedades. De hecho, hay muchos investigadores que se dedican justamente a hacer o a dirigir sus investigaciones en el sistema arrecifal veracruzano. Sí. Actualmente un dato exacto de enfermedades no te podría proporcionar. Sin embargo, en la observación que hacemos en nuestro día a día, en nuestras prácticas o en nuestro trabajo allá afuera, sí podemos observar que estos regularmente van a aumentar en ciertas condiciones o en ciertas épocas del año, ¿no? Algo que sí es importante mencionar, hablando de no tanto de enfermedades, sino de los efectos negativos que tenemos como seres humanos y que hemos estado generando hacia esos ecosistemas, es lo que te mencionaba hace un momento del 2023. En 2023 la temperatura del agua subió drásticamente al grado de, al menos aquí, con los sensores que nosotros tenemos en los sitios que trabajamos, tuvimos registros hasta de 36 grados de temperatura para 2023, lo cual es muy caliente para los corales, sí, ya que estos lo más que pueden llegar a tolerar es 32 grados. Y bueno, esto genera, en el caso particular de los corales, que estos viven en una asociación con un alga que se llama Zooxanthella. Los corales tienen una unidad básica que es el pólipo, es como que el animalito, ¿no? Sin embargo, el coral, bueno, te voy a poner aquí un ejemplo. El coral, sí, esto es lo que conocemos realmente como un coral. Digo, esto ya es un esqueleto justo que ocupamos para exhibición, sí, el cual tiene unos puntitos, que esos son los pólipos, ¿no? Eso es como que la unidad básica del coral, y justamente cuando empiezan a crecer conforman esto que es una colonia de coral. Estos pólipos viven asociados a una alga Zooxanthella, una microalga, la cual le va a proporcionar alimento, le va a ayudar a sintetizar sus alimentos, y bueno, el coral le va a prestar refugio, ¿no? O le va a proporcionar refugio. Entonces, cuando estas condiciones o algún parámetro del agua cambia drásticamente, como en este caso fue la temperatura, el mismo pólipo va a expulsar esta Zooxanthella, la va a sacar dentro de sí por el estrés que está generando. Si este pólipo en la vuelta de 2 o 3 semanas no recupera esta misma, pues obviamente, como decíamos, le está proporcionando alimento. Al no alimentarse, empieza a disminuir sus defensas y empieza prácticamente a perecer. Entonces, cuando esto sucede, a eso es a lo que se le llama comúnmente un proceso de blanqueamiento, que de hecho fue muy sonado en esos años 2023-2024. Sí. Y este blanqueamiento no es otra cosa más que la expulsión de esta alga, sí, lo cual hace que el pólipo quede realmente en el color original que tiene, que es, bueno, no tiene un color tal cual, queda transparente completamente, y lo que vemos blanco es el depósito de carbonato de calcio sobre el que va creciendo. En ocasiones, por ejemplo, podemos ver los corales y vemos que están muy grandes, muy bonitos, algunos crecen como tipo montañas. Sí. Sin embargo, la parte viva de este coral es aproximadamente entre medio centímetro a 1 centímetro, que es el tejido vivo que está recubriendo ese depósito de carbonato de calcio que va dejando hacia abajo cuando va de alguna manera comiendo y desechando, ¿no? Van haciendo estas acumulaciones. Entonces, prácticamente lo que vemos blanco es ese esqueleto. Realmente el coral no se pone blanco, simplemente expulsa el alga y se ve completamente, sí, transparente, y lo que vemos hacia abajo es blanco, es esos depósitos. Entonces, cuando este proceso pasa y estos no se recuperan, la parte del tejido en vivo empieza prácticamente a morir, y entonces es cuando el coral prácticamente se pierde. En este caso, como te mencionaba, 2023, estas elevaciones de temperatura, además de que fue muy fuerte, provocaron que este blanqueamiento, pero además fue un lapso muy largo en el cual estos no se pudieron recuperar. Al menos en Veracruz se tiene el registro por algunos otros investigadores, y personalmente los que trabajamos aquí, mis compañeros, el equipo de trabajo, que fuimos justamente a monitorear estos corales. En el caso de Acropora palmata o cuerno de alce y Acropora cervicornis, cuerno de ciervo, sí pudimos observar cerca del 60 al 70% de pérdida de las colonias naturales que había en los arrecifes. Te estoy hablando, imagínate, del 60 al 70% de todo lo natural que había. Vimos
parches muy enormes, muy grandes, de acróporas de más de 1 metro, que imagínense, tenían años de estar creciendo, porque, como dato curioso también, y como te decía, son organismos muy delicados, crecen entre 1 a 5 milímetros por año a 1 o 5 centímetros, dependiendo de la especie y dependiendo de las condiciones del agua, del medio en el que se desarrollan. Entonces, ese crecimiento, imagínate, ver colonias que tenían más de 1 metro, de 2 metros, tenían años de estarse desarrollando y todas estas se perdieron. Una gran cantidad, como te decía, de las acróporas de aquí, que se desarrollan aquí en el sistema arrecifal veracruzano, se perdieron. Algunas otras especies sí lograron recuperarse, tuvieron este proceso de blancamiento, pero se pudieron recuperar. Este mismo proceso se replica en el 2024, con una elevación de temperatura no tan alta, pero que también genera ese estrés, generando que parte de lo que había quedado vivo también pereciera en ese 2024, ¿no? Este año parece ser que las temperaturas no están tan altas, no está tan grave la condición, afortunadamente, pero bueno, eso es parte de lo que nos lleva como ACE a trabajar en esos programas de restauración. La ACE Océanos inicia con la inquietud de poder restaurar los sitios de arrecife que sufren daños por encallamiento, porque esa es otra historia también, que ahorita la vamos a platicar acerca del sistema arrecifal veracruzano. Cuando en aquel entonces había estos encallamientos, regularmente se seguían técnicas o se hacían técnicas de restauración que, bueno, se venían haciendo a como los encargados. Perdón que te haga una pausa. Perdón ¿qué es un encallamiento? Cuando un barco queda en fondo o atorado en un arrecife. Ok, un encallamiento es cuando un buque, algún barco, puede ser un buque de una embarcación mayor o una embarcación menor, esto es de acuerdo a las dimensiones, se monta o llega a la parte del arrecife y queda prácticamente arriba de ¿no? Okay. Puede ser que quede montada arriba o puede ser que solamente entre, golpee el arrecife, a lo mejor no queda encima, pero sí queda en una postura en la que no puede salir y bueno, se tiene que hacer un proceso de salvataje. ¿Para qué? Para retirar esta embarcación del sitio donde encalló, ¿no? Entonces, estos encallamientos obviamente producen un daño tanto estructural al arrecife como biológico. ¿Por qué? Porque se llevan obviamente una gran cantidad de especies. Y como te decía, el caso del puerto de Veracruz para empezar, el puerto de Veracruz, su ingreso está justamente enfrente el área para entrar está justamente entre los arrecifes, ¿no? Hay canales ahí estipulados. Pero bueno, y esto es a palabra escuchada de gente que se dedica a la parte náutica, que dicen que el puerto de Veracruz es uno de los puertos más difíciles para ingresar, que es muy complicado. Y bueno, históricamente nos lo dice justamente, ¿no?, la historia, que hay registrados más de 300 barcos hundidos en el puerto de Veracruz, entre galeones, fragatas y diferentes tipos de barcos, obviamente, algunos por batallas, algunos por aquellos tiempos en los que había estos enfrentamientos, pero muchos justo por encallamientos o por pasar cerca de los arrecifes, por no conocer las posiciones de estos, lastimar sus barcos y que estos posteriormente quedaran encallados, ¿no? No, y además no existía la tecnología que hoy existe en las naves. Imagínate los galeones o todavía en el siglo pasado, pues sí le dieron y como tú dices, tarda en recuperarse un arrecife. Entonces también. Exactamente, y sobre todo, como dices, a pesar de tener la tecnología que tenemos, sigue habiendo encallamientos. Sigue habiendo encallamientos. Nos ha tocado, bueno, a unos compañeros a mí nos tocó por ahí de 2021 estar teniendo encallamiento aquí en el puerto de Veracruz. Por ahí del 2022 nos tocó otro encallamiento ya en más para allá por Yucatán. Entonces, digo, a pesar de la tecnología, sigue habiendo estas cuestiones que muy posiblemente, no podemos asegurarlo, pero muy posiblemente sean errores humanos, que bueno, pues puede pasar. Sin embargo, como te decía, pasan, y cuando esto pasa tenemos que ver cómo restauramos o cómo hacemos que este sitio no lo vamos a volver a restaurar al 100%, no lo vamos a dejar como estaba, pero sí vamos a procurar hacer lo mejor que podamos. Entonces, es ahí donde vienen los procesos de restauración del arrecife, ¿no? Y es de ahí donde nace la inquietud, como te decía, de poder desarrollar técnicas en las cuales no solamente se atienda
la parte estructural, ¿no? Porque muchas veces era, bueno, pues hay que volver a juntar todo lo que rompió, lo que salió volando por allá, por acá, hay que tratar de juntarlo, aplicarle algún sellador, algún tipo de concreto o algo para que se pueda volver a estabilizar, y se recuperaba la parte estructural. Sin embargo, el daño biológico muchas veces ser medio recuperado, ¿no? Porque a lo mejor podían ponerse otra vez las colmenas de coral o de algunos otros organismos que fueran dañados, y desde ahí nace esta inquietud y bueno, se empieza a desarrollar unas técnicas. Miguel, que es muy ingenioso y que bueno, siempre está con su cabeza trabajando, buscando las maneras, desarrolla lo que nosotros llamamos el método Oceanus, que afortunadamente, bueno, ya muchas otras personas también están replicando, que es el usar unos tipos de viveros, como estos que tenemos aquí a escala, que son generados o que se realizan con PVC, están elaborados de manera artesanal. Esos los elaboramos aquí en el taller. Nosotros mismos somos biólogos, pero también le damos a pegar tubos, a hacer cemento, a hacer todo lo que sea necesario. Y lo que se hace en estos viveros que se fijan en el fondo del mar es poder recuperar lo que nosotros llamamos fragmentos de oportunidad. Estos fragmentos de oportunidad son prácticamente trozos de coral que se han desprendido de manera natural. En el caso de los encañamientos, pues bueno, que se rompieron por este proceso, y lo que hacemos es recuperarlos, los segmentamos en pedazos más pequeños para después fijarlos a unos conectores, que son como estos que tenemos aquí. Nosotros lo que hacemos es que tomamos esos fragmentos, que te digo, ya sea por un proceso antropogénico o algún proceso natural, esos se hayan desprendido, lo que hacemos es recuperarlos, hacer fragmentos más pequeños y colocarlos en este tipo de conectores. Este tipo de conectores lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que ese fragmento se estabilice. Es prácticamente lo mismo que hacemos en el vivero y para eso los utilizamos. Colocamos estos conectores con el coral asegurado, los ponemos en estos viveros de PVC, que son con los que se inició este proceso de restauración, y posteriormente, cuando estos ya empiezan a crecer, ya se establecieron, ya sanaron incluso la cicatriz que dejó la ruptura de este coral, vemos que se vuelve a cubrir nuevamente con pólipos, empieza a crecer y se empieza a desarrollar, y podemos ver incluso en estas que son unas bases de concreto que llamamos eyeballs, que colocamos en el fondo marino también, como incluso el conector que tenían queda completamente cubierto por el tejido del coral. No sé si lo podemos ahí se ve más ancho. Prácticamente, exactamente, cubre completamente todo el conector. Digo, porque por ahí luego nos han surgido. Y estamos viendo unas imágenes de cómo también están amarrados unos pedazos de arrecifes a los tubitos. ¿De corales? Así es, perdón, de corales, a los tubitos. Así es. Sí, en estos momentos. Sí, ese es otro tipo de vivero que tenemos, que lo tengo también aquí atrás, está sirviéndonos de fondo. Estos son otros viveros que la ventaja y la fortuna que tenemos de tener esos viveros, que es una técnica adaptada de una universidad de Estados Unidos. Nos proporcionaron la información y bueno, en colaboración con ellos los logramos adaptar. Y digo, los adaptamos porque bueno, ellos usan obviamente materiales de mucho mejor calidad, y bueno, aquí trabajamos pues con lo que tenemos y con lo que se puede, que son estos hilitos, como bien dices, y a final de cuentas para lo que nos sirven es para poder colocar estos hilos en las ramas de estos viveros que llamamos árboles. Y estos árboles lo que tienen es que se fijan al fondo marino, se meten unos anclajes y con unos cabos o unas líneas de amarre se amarran estos árboles, y arriba tienen unas boyas que nos ayudan a que se mantengan flotando. Entonces están anclados al fondo para que no se vayan hacia arriba, y están amarrados, flotando con boyas para que no se vayan abajo. Esto los hace mantenerse en la columna de agua siempre suspendidos. Ahora, ¿por qué son importantes? Y digo, ¿a qué nos llevó este proceso de blanqueamiento y este proceso drástico en 2023? A justamente modificar nuestras técnicas, y lo que nos ayudó muchísimo fue tener estos viveros, como te decía, de árbol. ¿Por qué? Porque estos, al estar flotando, podemos moverlos, podemos variar o cambiar su profundidad. ¿Qué fue lo que hicimos cuando vimos que empezaron también un proceso de blanqueamiento? Porque también se empezaron a blanquear por este proceso de agua muy caliente. La columna de agua de los 5 metros a la superficie era así, tal cual como nosotros lo describimos, era como un caldo. La verdad es que nos tocaba ir a buscar en esos momentos, era un agua muy, muy caliente. Las que hicimos, podíamos bajar estos viveros a una profundidad mayor, en la cual tenían agua más fría. Entonces vimos cómo estos corales, como te decía, volvieron a recuperar sus algas, y de ese proceso que se estaban empezando a blanquear, lograron nuevamente recuperarse
y a la fecha ya están y ya nos están sirviendo como donadores. Estos viveros prácticamente lo que hacen es generar como un banco de germoplasma. Esto es, nosotros ocupamos esos fragmentos que ya crecieron, que ya no son fragmentos, que ya prácticamente son una colonia, los podamos y esos los podemos colocar, como te decía, en estas bases de concreto que ya van a ir en el sitio, en el arrecife, y ahí se van a quedar ya de por vida a crecer. Y bueno, por aquí tengo, para que puedas ver el ejemplo, cómo iniciamos con un fragmento que es pequeño, cómo va creciendo. Más pequeño, sí, es correcto. Ya crece un poco más, ya tiene aproximadamente unos 6, 7 meses, y cuando llegamos al año más o menos podemos tener corales de este tamaño más o menos. Muy bien. Entonces, estos, como te digo, obviamente los tenemos de exhibición porque son justamente de los que en aquella ocasión, en aquel proceso del 2023, pues bueno, se blanquearon y les pasó lo mismo, ¿no? Afortunadamente tenemos mucho material biológico, lo cual el equipo se tuvo que poner las pilas, nos movimos rapidísimo a poder bajarlos a unos viveros emergentes en los cuales nada más poníamos unas líneas con muertos de amarre. Un muerto de amarre es un bloque que podemos poner en el fondo, una línea y boyas para que estos pudiéramos bajarlos a una mayor profundidad y pudieran tener agua más fría. Afortunadamente logramos salvar una gran cantidad del material que teníamos. A otra, desafortunadamente, pues bueno, pereció, y no solamente, como te decía, no solamente fue a nosotros, fue a todos los que nos dedicamos a hacer restauración. No solamente fue en Veracruz, fue en el Caribe, fue en Cuba, fue en Florida, fue en todos los sitios donde hay arrecifes. Recordemos, bueno, para los que no saben, los arrecifes de coral solamente se desarrollan en lo que son los trópicos, entre los trópicos. Si vemos el planeta, solamente en la zona tropical, que es la zona de en medio, se desarrollan, porque más allá, por las condiciones de temperatura y de agua, ya no se pueden desarrollar. Son más frías. Entonces, en algunos lugares. Trópicos, son más frías. Exactamente. Sí. Oye, Miguel, yo quería hacerte, antes de irnos a un corte, quería preguntarte, porque efectivamente en esta década ha habido mucha variante en la temperatura en los océanos, eso científicamente ya está demostrado, pero yo quería preguntarte, ¿cuál es la temperatura excelente para un coral, para que viva sano? ¿Qué temperatura tienen registrada ustedes en base a sus observaciones y estudios? Como te mencioné hace un momento, depende mucho de las especies, y digo, a veces dicen que los biólogos siempre damos esa respuesta, no, depende de la especie, y efectivamente sí es, no es que sea algo específico de los biólogos, pero sí va a depender mucho de qué tipo de especie estemos hablando. En el caso, por ejemplo, como te digo, aquí en Veracruz, 32 grados es lo máximo, es el máximo que pueden tolerar. Pueden llegar, como te decía, a pasar los 36, a aguantar los 36, va a haber este proceso de blanqueamiento, va a ser esta expulsión de las hojantelas, pero si la temperatura regresa, tienen una gran posibilidad de salvarse. Hacia abajo pasa algo similar. Hacia abajo pueden tolerar hasta 28, 27 grados, ya los estamos viendo un poquito pálidos, porque también hay otro proceso que llaman palidez, que esto es, empiezan a perder las algas, pero no tan rápido, y se empiezan a ver como que ligeramente pálidos, como si se estuvieran empezando a blanquear, pero bueno, pueden tolerar esos ciertos rangos, ¿no? Hacia abajo. Entonces, sí es importante que esos procesos no duren o no sean por espacios prolongados. Recordemos que de manera natural ellos, por la estacionalidad del año, pues van a sufrir cambios, ¿no? A final de cuentas los han sufrido durante todas estas épocas, ¿no? Sin embargo, esos cambios tenían cierta temporalidad. Cuando empiezan ya a generarse muy prolongados o muy largos, es cuando empieza a venir esa afectación, ¿no? Cuando empiezan ya a generar un daño en estos organismos, específicamente de los corales. Que en esta década le ha impactado para temperaturas más altas en las aguas y que son más prolongadas. Así es. Muy bien. Afortunadamente, como te decía, este año parece que vamos no tan calientes, esperemos que así nos conservemos. Pero bueno, estamos al pendiente, como te decía, tenemos sensores de temperatura que estamos revisando continuamente para ver cómo están las condiciones. Y eso le ayuda mucho a la granja, ¿no? A lo que tienen ustedes en proceso dentro del vivero. Así es, efectivamente. Bueno, Miguel, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos porque la charla está muy interesante y la charla, claro, pues sí, la verdad, es muy importante que todos los que no vivimos en las costas y los que viven en las costas, que luego muchas veces desconocen
pues el funcionamiento y de qué manera el ser humano también puede protegerlos. Pues toda esta información es muy básica, es muy interesante. Y bueno, Miguel, si me permite, nos vamos a un corte comercial y en breve momento regresamos con ustedes en su programa Ecología, Cultura y Algo Más. En un momento regresamos a Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Ya volvemos. Agencia Funerales Vélez. Inhumación y cremaciones. El más moderno horno crematorio de la región. Sala de velación y capillas ardientes a domicilio. Servicios terrestres y aéreos dentro y fuera de la República. Limosinas y carroza tradicional. En los momentos más difíciles se ofrece gestoría y trámite. Servicio las 24 horas. Avenida 5, número 610 y Avenida 3, esquina calle 11 en Córdoba. Teléfono 71-285-45. Funerales Vélez. Radio Corver te invita a que nos acompañes todos los sábados a partir de las 8 de la noche a la celebración de la Santa Eucaristía desde la parroquia de San Pedro y San Pablo en la ciudad de Córdoba, Veracruz, celebrada por el presbítero Juan Martín Sanata Serrano. Sintoniza por nuestros canales y estación de radio. Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. ¿Qué tal amigos? Ciberescucha, les saluda su amigo Jorge Vélez González y los invito para que escuchen todos los miércoles a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, el programa Ecología, Cultura y Algo Más por esta estación de radio en línea y en sus plataformas de Facebook, Radio Corver y su canal de YouTube, Radio Corver Oficial, con un gran equipo de colaboradores expertos en la materia, en donde promovemos una nueva cultura ecológica. No lo olvides, tienes una cita todos los miércoles a partir. Ya estamos de vuelta en Ecología, Cultura y Algo Más con el licenciado Jorge Vélez González. Bien amigos, ya estamos de regreso con ustedes en su programa Ecología, Cultura y Algo Más. Gracias por estarnos sintonizando en su programa. Y bueno, les recuerdo que estamos charlando precisamente con el biólogo Ramón Martínez Ramón. Él es egresado del Tecnológico de Boca del Río, pero además un gran participante de la reforestación de los arrecifes allá en los corales de Veracruz. Muchísimas gracias. Y bueno, Ramón, pues ya estamos de regreso, te saludo y ya te pongo en imagen. Gracias, Ramón. Y bueno, sí, la verdad que ha sido muy interesante esta charla. Este programa pues va a ser dedicado a todo el trabajo, el rescate y lo que ustedes realizan allá en los arrecifes del puerto de Veracruz, los viveros que tienen también allá en el puerto de Veracruz. Y bueno, pues la verdad yo quisiera preguntarte, Ramón, la forma que cómo puede participar la sociedad en las actividades para este trabajo que ustedes realizan, pues que también pues nosotros como sociedad somos parte de esta degradación y más actualmente en estos tiempos que pues somos uno de los principales contaminantes, llámese tierra o llámese océano. Así es que, Ramón, si nos puedes hacer el favor, la forma que pueden participar la sociedad. Adelante, por favor. Sí, bueno, como bien lo habíamos estado platicando, para nosotros es muy importante la difusión del trabajo que hacemos y bueno, esto nos ha llevado a tener otros programas, no solamente hacemos el trabajo en campo, ni en taller, ni en oficina, tenemos otro componente que es justamente el poder tener a gente de voluntaria, gente que nos esté apoyando, gente que pueda venir desde trabajar en oficina, desde apoyar desde redes sociales hasta buses certificados que salen con nosotros, nos apoyan a hacer el mantenimiento. Estudiantes, tenemos un programa de voluntariado y servicio social, el cual igual si quieres por ahí te envío el contacto para que quien guste contactarnos pueda hacerlo. Sí. Pueden vernos un correo, ahí un servidor los va a estar atendiendo.
Y bueno, este programa lo que hace es justamente, como te decía, en el caso de voluntarios, poder recibir a personas que puedan o que tengan esta capacidad de venir a aprender, obviamente, más de estos ecosistemas y de estos organismos tan maravillosos que son los corales. Entonces, lo que hacemos, no hace falta que sean especialistas en el área, no hace falta que sean precisamente biólogos o que tengan algún conocimiento ambiental. Hay mucha gente que se nos acerca y dice, oye, pero yo soy de alguna otra formación o una profesión. Si tienen las ganas, siempre serán invitados y recibidos a participar. Obviamente, pues aquí les damos toda la capacitación para que ellos puedan en algún momento salir incluso a campo o a mar para que conozcan este mundo, y ya es cuando les cambia completamente el chip, ¿no? Cuando pueden ir con nosotros a visitar los sitios en los que trabajamos, ¿no? Entonces pueden participar con Océanos. Tenemos, no sé si puedo mencionar el correo por ahí. Claro que sí, por favor. Sí, tenemos un correo que es oceanos.voluntariado@gmail.com. Ahí nos pueden escribir, un servidor los va a atender directamente. Y bueno, recordarles que tenemos sitios tanto en Veracruz como en el Caribe. En el Caribe también tenemos más de 18 sitios en los cuales la gente se puede sumar. Y bueno, ya nosotros los estaremos destinando o dirigiendo hacia el área donde yo les convenga. Digo, no solamente la gente de aquí, la gente que está en algunos otros sitios. Y bueno, eso es lo que nos pueden apoyar directamente. Si en algún momento también para los estudiantes que quieren hacer servicio social, que quieren hacer prácticas profesionales, residencias, aquí han desfilado muchos chicos que nos han estado apoyando como servicios sociales, como residentes. Algunos incluso se titularon ya en las carreras de biología con trabajos que hicieron aquí con nosotros. Pudieron realizar su proceso de titulación y bueno, afortunadamente salieron de trabajos de aquí de Océanos. Actualmente tenemos jóvenes que incluso han ya hecho su servicio social y se quedan como voluntarios. Tenemos un grupo de voluntarios que la verdad es que son súper atentos con nosotros y la verdad nos ayudan muchísimo, participan muchísimo con nosotros. Entonces, pues bueno, esas son una de las maneras que pueden seguir participando aquí con nosotros. Y también en el caso para empresas, escuelas o algunas otras instituciones que en ocasiones quieran tener conocimiento de estos temas, nos pueden contactar también y podemos hacer ahí alguna plática con recorrido donde podamos enseñarles un poquito más de este mundo. Ramón, bueno, también importante mencionar el trabajo que ustedes hacen fuera de la zona de trabajo. Ustedes realizan una serie de información, como tú acabas de mencionar, por si las empresas están interesadas, o escuelas o grupos sociales, lo que es el trabajo de la educación ambiental, porque también es muy interesante y bueno, es importante que este trabajo que ustedes realizan, esta información también que ustedes tienen, sea derramada no nada más en las zonas costeras, en las ciudades como es el puerto de Veracruz, como es Tuxpan, como es Boca del Río, sino también en las ciudades que, como caso de donde estamos transmitiendo, desde la ciudad de Córdoba, como dicen, sí, tierra adentro o tierra adentro, porque luego también decimos, ¿verdad? No sé si estoy equivocado, me lo corriges, pero también aquí pasan cauces que desembocan allá en las barras de las costas, y uno al ver un río dice uno, bueno, pues esto nomás aquí se queda, tiro la basura, contamino estos arroyos, contamino estos ríos, estos cauces de las ciudades que están en las montañas, porque ya también hay contaminación en los cauces de las montañas, porque obviamente ya están habitados, y no tenemos la información hasta dónde, desde nuestra ciudad, que está tierra adentro, como, pues le impactan a los océanos, al mar. Entonces, yo pienso que por medio de este trabajo que ustedes realizan como educación ambiental, pues están de una u otra manera dando la información pues a toda la gente. ¿Ustedes también salen a ciudades que no son costeras? Sí, así es. De hecho, perdón, voy a hacer un paréntesis. Mencionaste algo que creo que se me hace muy, muy interesante poder también recalcar. El sistema arrecifal veracruzano, digo, si nosotros lo buscamos ahí en estos programas de imágenes satelitales, podemos ver
cómo el sistema arrecifal veracruzano está dividido en dos zonas principalmente. La zona que nosotros llamamos zona norte del sistema arrecifal veracruzano, que es lo que está frente a las costas de Veracruz, y la zona sur que está frente hacia la comunidad de Antón Lizardo, ¿no? Que ya forma parte del municipio de Alvarado. Estas dos zonas se dividen así por la afluencia justamente, como bien lo dijiste, de tres cuencas muy importantes. Sí. Hacia el sur, la cuenca del Papaloapan, en el centro, la cuenca del Jamapa, que prácticamente divide este sistema arrecifal veracruzano en dos, y la cuenca de la Antigua. Estas dos, de sur y norte, limitan justamente el crecimiento de este sistema arrecifal veracruzano por la aportación de agua dulce. ¿Sí? Además de todos los otros componentes que podemos encontrar en algunas ocasiones en el agua. Me ha tocado trabajar con algunos investigadores en los cuales de repente se encuentran organofosforados aquí en el arrecife y dicen, ¿y cómo es que está esto aquí? Bueno, todo viene de la parte de arriba. No vamos a pisar callos ni vamos a culpar a nadie. Hay procesos que se hacen allá arriba y que, nosotros no controlamos, pero nos vienen a dar acá, ¿no? En algún momento me tocó estar en un taller justamente de alguna universidad que estaba haciendo una gestión de la cuenca de la Antigua, y cuando vieron al de arrecifes, un servidor estaba en aquel entonces en la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, y cuando decían, ¿pero qué hace el de arrecifes aquí? Y yo así, pues es que todo lo que ustedes no gestionan, nos avientan allá, nos vienen a dar acá, ¿no? Entonces, por eso estaba el de arrecifes ahí, ¿no? Haciendo un paréntesis que es una parte que se me hace también muy, muy importante. Claro que sí, estamos también, podemos asistir a otros lugares. Ya hemos estado en algunas escuelas en la ciudad de Jalapa. Vamos a estar próximamente en un festival también en la ciudad de Nautla. Vamos a estar por ahí dando pláticas y mostrando, teniendo una mesa interactivo, una mesa de exposición, donde vamos a estar exhibiendo lo que hacemos y cómo lo hacemos y todos los retos que conlleva hacer este trabajo que estamos haciendo. De alguna manera, todo lo que las escuelas, las instituciones que quieran tener esa información, obviamente, como te decía, somos una asociación que, no genera ingresos, vive de las aportaciones y, regularmente se les pide alguna aportación significativa, sobre todo para los gastos de transporte y viáticos, ¿no? Claro. Pero nosotros encantados de poder participar, de poder estar ahí cerca de la comunidad, llevando esta información. Ha sido muy grato para nosotros poder ver cómo chicos que viven en zonas, como dices, más hacia arriba, que no están tan pegados al mar, se interesan muchísimo por estos temas, preguntan, resuelven sus dudas, tienen muchas inquietudes acerca de todo esto que hacemos. Entonces, con mucho gusto nosotros, por ahí están los contactos y nos pueden contactar, y si en algún momento se puede organizar alguna plática con alguna escuela, con alguna institución, nosotros encantados. Como decías, también buscamos el poder difundir todo esto que hacemos a través justamente de eso, ¿no? De pláticas, algunos grupos particulares, algunas otras asociaciones civiles que vienen a recibir esta información. Y de hecho, por ahí también estamos armando ya, tenemos nuestros cursos de verano para que los chicos, desde los más pequeños, ¿no?, empiecen también esta formación. Hemos podido tener pláticas, conversaciones y talleres con pequeños desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato, hasta incluso niveles de licenciatura. Trabajamos con todos los niveles prácticamente. Entonces, la invitación es para que sigan por ahí viendo el trabajo que hacemos, y los que puedan participar, pues con mucho gusto. Claro, Ramón. Sí, muy interesante, porque inclusive yo hago un llamado a las autoridades, a los municipios de la zona centro del estado de Veracruz, la zona de las altas montañas, para que también se pudiesen poner en contacto con ustedes y ustedes derivaran esta información tan importante en relación a la educación ambiental, porque no es echarnos la culpa, sino es tener conocimiento, para que de una u otra manera podamos tener acciones que favorezcan desde nuestro sitio, desde nuestra ciudad, que esté en la zona centro, en las montañas, podamos generar conciencia en el tema de qué manera nuestros desechos y nuestra contaminación a propósito puede llegar al mar, a los océanos. Y miren, eso es parte de lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, les puedo decir un ejemplo, que toda la zona de Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, donde pasa el Río Blanco, la ciudad de Orizaba, es una contaminación de ese extenso río tan hermoso que antes era, sin contaminación. Hoy está súper contaminado, y que va a dar precisamente al río Jamapa, y todo esto se va para las costas del puerto. Pasa
los cauces de aquí de Córdoba, que no tenemos ni un cauce limpio, ni un cauce que no esté contaminado. Y ojalá las futuras autoridades que vengan ya el próximo año puedan tener un contacto con ustedes para que tengan más información y también den conferencias entre la sociedad de cada municipio, porque es importante. Desde ahí parte, yo siempre lo digo, que desde las montañas parte la contaminación. Así es que, pues ojalá las autoridades que vengan, pues no es hablar de política, simplemente de educación ambiental y de salvar nuestros arrecifes, que con el trabajo que ustedes realizan, pues afortunadamente se está rescatando una parte. Pero si no le echamos montón todos los que de una u otra manera vivimos en zonas que no son costeras, pues va a ser sensacional, porque van a llegar cauces más limpios. Poner nuestro granito de arena para que toda esa contaminación poco a poquito se vaya retirando. Ramón, también hay un tema que me interesa ya para concluir y despedirnos y agradecerte tu participación en este programa de Ecología, Cultura y Algo Más, que ha sido muy interesante esta charla. La restauración activa directa y la indirecta. ¿Cómo nos podrías platicar del tema, por favor? Claro que sí, Jorge, como bien lo dijiste, esto es una suma de esfuerzos, ¿no? Y es en todos los niveles, no solamente los biólogos nos dedicamos a hacer esto, no solo los ingenieros ambientales, no solamente la gente que hemos estado en este rubro, no solo los usos, es un esfuerzo conjunto. Como bien lo dijiste, nosotros hacemos restauración activa, que es directa, no es ir al sitio y trabajar con estos sitios. Te digo, afortunadamente esos procesos de educación nos han llevado a sumar esfuerzos desde tiendas de buceo, prestadores de servicios turísticos que ya se están sumando a nuestras actividades, que nos están ayudando. Y esa es la parte directa, pero también viene la parte indirecta en la que la gente puede también seguir apoyando y la gente se preguntará, ¿y yo qué hago, no? Yo creo que es muy importante que empecemos a tener más conciencia del uso de nuestros recursos, cómo estamos usando los recursos naturales, cómo estamos usando los recursos que tenemos en el día a día, ¿no? Desde el uso de la luz, desde el uso inteligente de los aires acondicionados, bueno, aquí sobre todo en el puerto de Veracruz, el uso del agua, cómo estamos aprovechando el agua, el uso de nuestro vehículo, de nuestro combustible, todo, prácticamente desde nuestros alimentos también, ¿no? Todos podemos sumar, todos podemos aportar. Yo creo que si empezamos a hacer un poco más de conciencia en esto, digo, aquí en Veracruz, en épocas de calor, puedes ver cómo la gente tiene sus aires acondicionados trabajando a tope, y a veces yo creo que pues valdría la pena saber o ver los manuales o saber un poco más acerca de los tutoriales que luego hay de cómo usar de manera eficiente los aires acondicionados, justamente para no estar forzando estas emisiones de calor, ¿no? Yo creo que hay creo que tenemos mucho por aprender todavía como comunidad, como sociedad. Podemos seguir aprendiendo, acercarte justamente a estos programas. Aquí en Veracruz hay una gran cantidad de asociaciones civiles que se dedican desde reciclar, desde poder hacer uso de los recursos de una manera más responsable, de generar, no sé, composta, de generar fermentos. Hay una gran cantidad de acciones que podemos realizar, porque algo que sí les decimos muchas veces, sobre todo a los chicos, ¿no?, que son los que van hacia arriba, los jóvenes, que les decimos, muchos conocemos este proceso de reducir, reutilizar, reciclar, ¿no? Las 3 R's que le llaman, ¿no? Sí. Digo, pero el reciclar o el reutilizar no va a hacer que los que producen ciertos productos, como botellas de plástico, como cartón, como nosotros, dejen de producirlos. Yo creo que tenemos que empezar por el reducir todo este uso de elementos de un solo uso, ¿no? Entonces yo creo que es generar conciencia y empezar a trabajar desde nuestra casa, desde nuestra cultura, desde cómo educamos a nuestros hijos, para que ahora sí que nos juntemos, engranemos, hagamos uniones, y entonces podamos apoyar de manera indirecta al trabajo que otros estamos haciendo también de manera directa por acá. Muy bien, pues muy interesante tu propuesta de restauración. Y bueno, Ramón, ya por último, sí quisiera que nos hicieras el favor de enviarles un mensaje, pues, a toda la sociedad, porque aquí no podemos decir que
que nada más las personas que viven en la costa, como ya lo hemos dicho y lo repetimos y tenemos que estarlo repitiendo porque es la verdad, no nada más las personas que viven en los municipios de las costas de todo el país, sino los municipios, los estados que de una u otra manera vivimos en las montañas. Recuerden que todo el agua que corre pues va a dar a los océanos. Un mensaje ya personal tuyo, que nos pudieras hacer el favor de darlo aquí para el programa de Ecología, Cultura y Algo Más, y para las personas que gentilmente nos sintonizan programa con programa, semana con semana, mes con mes y año con año. Por favor. Claro, pues más que nada, yo creo que recordarles siempre que estamos viviendo o estamos habitando este planeta en el cual estamos cruzando como invitados. Y alguna vez escuché por ahí una frase que decía, siempre que llegues a un lugar, deja lo mejor de lo que estaba, ¿no? Y yo creo que no solamente se refiere a un lugar donde vayas por un momento, o vayas unas horas, o vayas un tiempo pequeño. Todo el tiempo que estés en esta tierra, todo el tiempo que estés en este planeta que nos está brindando prácticamente todo, desde alimento, refugio, casa, vestido, nos brinda prácticamente todo. Mientras estés en esta tierra, aprovecha tu existencia para poder hacer cosas positivas. Como te decía, no importa si no tienes la formación, no importa si no vives cerca de una costa, todo está completamente interconectado. Entonces, cuando te vayas de este planeta, procura dejar un lugar mejor para los que vienen atrás de ti. Yo creo que ese sería un mensaje que para mí ha sido muy emotivo, y entender justamente eso, ¿no? Yo llegué a este lugar, a este planeta Tierra, y procuro o pretendo irme de él dejando al menos algo mejor de lo que había, o de lo que tuve, o de todo lo que recibí de esta madre naturaleza. Yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Cuando nos vayamos, dejar al menos una huella positiva para apoyar nuestro medio ambiente. Excelente, Ramón, pues muy congruente, muy seria tu propuesta, tu mensaje, y esperemos que hagamos caso. Y lo dice un profesional del área como es Ramón, biólogo. Eres biólogo marino, ¿verdad, Ramón? Así es. Un biólogo marino que conoce en qué condiciones se encuentran, no nada más nuestras costas veracruzanas, desgraciadamente, déjeme decirlo, las costas de toda nuestra República Mexicana, en diferentes ámbitos, pero están sufriendo. Y hay otro tema que a ver si después lo podemos desarrollar. A mí me llama mucho la atención, la pesca desmesurada que están sufriendo nuestros litorales, pues no nada más en nuestro país, en todo el mundo. Entonces, ojalá después podamos desarrollar. Oye, Ramón, pues muchísimas gracias. Oye, antes de que nos podamos despedir, no sé si ya lo mostraste o no, yo cuando la vi dije, ¿qué es una antena de televisión de esas viejitas, la que tienes atrás? Pero yo me gustaría que la mostraras, por favor. Este es lo que ellos tienen como base para su granja. Y ahí están, mira, ahí están. Son de PVC todos, todo es PVC. Así es, todo es PVC, y como te decía, la ventaja, porque bueno, como todo, hay gente que está de acuerdo, hay gente que a veces no está de acuerdo, no podemos complacer a todos. Y también recordarles que el PVC que utilizamos es un material inerte, es un material que no genera residuos, sí. No es como el PET, que genera estos microplásticos. El PVC está prácticamente constituido en su mayoría por sales, entonces estos viveros que realizamos prácticamente van a estar ahí en el fondo marino. Estos son, como te decía, se llaman viveros de árbol. De estos colgamos unos corralitos. Sí, así es. De hecho, como un ejemplo, cuando sembramos colocamos estos viveros en el 2023, los fragmentos eran más o menos de este tamaño, de este largo, como un dedito. Sí. Y hoy por hoy tenemos colonias que ya están enormes, muy grandes, y de hecho están próximas ya a que las reubiquemos o las reinstalemos en otro sitio, porque ya incluso nuestras ramitas empiezan a colgar, porque tenemos mucho peso ya ahí de que los corales crecieron muy grande, afortunadamente. Entonces, pues bueno, ese es el material que utilizamos. Y como te decía... Perdón, Ramón, ahí cuando ya el arrecife, el coral ya está grandecito, ya tiene peso, ¿ahí qué procede? ¿Lo pasan a otra colonia, a otro lugar? Así es, como te decía, estos viveros, tal cual, son viveros. Es como si fueran... arbolitos que están... de planta, así es. Exacto. Aquí solamente dejamos que los corales crezcan, que estos vayan creciendo. Una vez que crecen,
lo que hacemos es que vamos y los podamos. Estos corales que ya se establecieron, que ya sobrevivieron a la parte de adaptación, los cortamos con unas pinzas, cortes específicos para justamente no dañar el coral, y ya los podemos pasar a sitios donde ya se van a quedar de manera definitiva, como te decía, como son estas bases que colocamos en el fondo marino, que ya se quedan ahí y que a final de cuentas, como te decía, van a recubrir prácticamente toda la parte del conector, porque en algún momento decían, oye, pero bueno, es PVC, aunque sea amigable, no te preocupes, el PVC va a quedar recubierto, y esta es la muestra, como te decía, si lo observamos, este es el PVC, ya no hay PVC. Ya no hay el conector. Este conector que utilizamos en un inicio ya quedó completamente cubierto. Sí, ya lo cubre. Esto no lo hicimos nosotros. Y y de hecho, este material no le hace mal al coral, o sea, va creciendo y no le hace. No, de hecho es la ventaja de este material es que, como te decía, él sirve como un sustrato para el coral, o sea, el coral crece alrededor del PVC. En algún momento, como te decía, Oceanus inició hace muchos años, y en nuestros inicios lo que procurábamos usar eran las botellas justamente de PET, y para entrar un poco en esta campaña de poder reutilizarlas, cortábamos prácticamente la botella, la boca de la botella, y a esos viveros que te mostré hace un momento, que eran de parrilla, en vez de colocar los conectores, colocábamos aquí las taparroscas. Se las colocábamos en esta parte, y la boca de la botella la enroscábamos en esas taparroscas, colocábamos una porción de cemento en la parte interna de la boca de la botella, y entonces ya poníamos ahí un fragmentito de coral. Afortunadamente el coral se adaptaba, empezaba a crecer, pero nos percatamos que el coral crece solamente sobre el cemento, y cuando llegaba el PET ya no crecía. El PET no es un sustrato que sea funcional, o sea, no nos sirve, porque al final de cuentas el coral llega hasta ahí y ya no crece más, ¿no? Ya no se sigue extendiendo. Entonces dijimos, pues nunca lo va a cubrir, nunca va a quedar completamente inmerso, y entonces tuvieron en aquel entonces, como decía Miguel, siempre anda tratando de buscar nuevas estrategias, y cambiaron a usar estos conectores, y como te decía, que el PVC nos va a servir como un sustrato que va a poder hacer que el coral quede cubierto completamente. Y en casos como estos, como te decía, después de crecer en el conector, va a crecer y va a cubrir también la parte del cemento. O sea, esto va a quedar completamente cubierto hasta que llegue el punto que solamente los que sabemos que hay bases y hemos visto cómo es este proceso, identificamos qué corales realmente se colocaron en bases. Pero la gente que no conoce o que tiene experiencia en el mar, pero que no ha visto este proceso, no puedo diferenciar cuál es un coral que nació o que creció en una base o uno que creció en una turca. Muy bien, Miguel. Prácticamente, a la larga, no hay señal de que tuvieron una parte que no era del entorno, del ecosistema como tal. Así es. Muy bien, Miguel, pues te agradecemos mucho, la verdad, esta amplia charla, muy explicativa, muy ilustrativa. Y bueno, todos nuestros seguidores de Ecología, Cultura y Algo Más, yo estoy segurísimo que algo se nos tiene que quedar en relación al tema que estamos tratando, los arrecifes, los corales. Y por último, Miguel, danos nuevamente los contactos. Ramón, ahorita ya me voy a dar de cotazos, porque Ramón Martínez Ramón. Tienes dos, Ramón de nombre y Ramón. No, ese es Ramón. Bueno, Ramón, si nos puedes dar los contactos de la Asociación Civil Oceanus, y algún WhatsApp que puedas compartir para que pues la gente que nos escuche y nos visualice en nuestras diferentes plataformas, ya sea para participar, servir, o para las conferencias que a mí se me hace que están súper interesantísimas. Así es que, por favor, Ramón, si nos puedes dar nuevamente tus contactos. Claro que sí. En redes sociales nos encuentran como Oceanus AC, así como tal. Nos van a encontrar en prácticamente todas las redes sociales más activas. Tenemos una página que se llama oceanus.org.mx. Ahí también pueden buscar información. El correo, como te decía, para voluntariado es oceanus.voluntariado@gmail.com, y tenemos un número de contacto en el caso específico de aquí de Veracruz, y si me das un momento te lo doy. Ese número de contacto por WhatsApp, dame un segundo.
Y déjame lo encuentro porque se me acaba de perder, pero bueno, ahorita te vamos a esperar con calma, Ramón, para que nos puedas hacer el favor de tenerlo. Y también queremos generar una felicitación a los fundadores de Oceanus, Asociación Civil, y disculparme con Gabriela, porque es Gabriela Nava. Sí, es Gabriela. Gabriela Nava, y cuando iniciamos el programa comentamos que era Gabriel, es Gabriela Nava y Miguel García, son los maestros que en base a sus investigaciones han forjado y formado esta asociación civil que es Oceanus. Ellos se encuentran en Chetumal, ojalá en un futuro podamos también poder tener un enlace, cuadrar ahí, como se dice, triangular con ellos y saludarlos también por este medio. Ahora sí, ya tienes el teléfono, ¿verdad? Por favor, adelante. Así es, el teléfono de contacto aquí en el puerto de Veracruz es 2294-665078. Muy bien. Ramón, ¿tú eres del puerto de Veracruz? Así es, nacido aquí, jarocho, y bueno, he estudiado aquí y toda mi vida trabajando aquí, gracias a Dios, como dicen por ahí, afortunadamente, toda la vida desde que salí de la universidad he podido trabajar aquí en diferentes instituciones, como te decía, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en un centro por aquí turístico muy importante que muestra peces y que tiene peceras. Ahí también estuve trabajando 11 años en este centro que hace poco cambiaron su nombre. Sí. Y en algunos otros lugares que me ha tocado estar trabajando, haciendo justamente conservación, trabajando en la parte de protección ambiental, desarrollando proyectos también de ambientales y de cuidado del medio ambiente. Hemos estado afortunadamente trabajando ahí, haciendo restauración en diferentes sitios. Entonces, pues ahora sí que afortunadamente toda mi vida he podido estar aquí desarrollando mis actividades y pues mientras se me permita aquí nos quedamos, ¿no? Aquí seguimos. Claro que sí, Ramón, de verdad te agradezco mucho y bueno, ya también tendremos la oportunidad de estar allá en el terreno para dar cuenta de todo este extraordinario trabajo, porque el puerto de Veracruz tiene cosas maravillosas y yo estoy seguro que con tu guía y tu información allá en el terreno, pues vamos a fortalecer más este lazo de amistad con ustedes que están realizando un excelente trabajo. Pues Ramón, muchísimas gracias. Ramón Martínez Ramón, biólogo marino, te agradecemos mucho y que tengas una excelente tarde. Gracias. Gracias igualmente, Jorge. Hemos llegado al final de Ecología, Cultura y Algo Más, conducido por el licenciado Jorge Vélez González. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, solo aquí por Radio Corver, la radio inteligente, la radio por internet. Atención a todos nuestros oyentes. Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo. Radio Corver evoluciona. Deja la radio online y se transforma en Radio Corver TV. Más contenido, más sorpresas, más información y todo lo que te gusta. Ahora en Facebook y YouTube nos encontrarás con videos, entrevistas, transmisiones en vivo y mucho más. No te quedes fuera de la nueva era. Sigue a Radio Corver TV y únete a nuestra comunidad. Te esperamos con la mejor energía. Sigue con nosotros, porque Radio Corver sigue activo. Ahora, en Radio Corver TV. Radio Corver TV.